Muy bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión tengo muchas cosas importantes que contaros. Lo primero es el motivo de mi ausencia. Las personitas que me seguís desde hace tiempo pues habréis visto que he estado pues más de un mes que prácticamente no he subido nada, que he estado pues muy inactiva en redes sociales. Los mensajes privados también de WhatsApp no los he estado respondiendo como suelo hacer habitualmente, y todo esto tiene una razón de ser, y es la siguiente. Llegué a un punto en que tomé conciencia de una situación que yo tenía que cambiar. Resulta lo siguiente: yo llevo muchos años teniendo problemas de, bueno, digamos que arrastro ciertas situaciones personales que me llevaron a sufrir de ansiedad. O sea, yo de niña sufro de ansiedad. Tengo mucha energía, lo cual es bueno. El problema es cuando esa energía sale de control o sí, sale de control realmente. Cuando se escapa de mi control, cuando no la sé gestionar adecuadamente, eso se convierte en ansiedad. Y de esto yo me he estado dando cuenta últimamente, que realmente la ansiedad como sí no es más que una cantidad de energía mal encaminada, mal dirigida, por cualquier razón, por no saber cómo hacerlo, por no tener las herramientas adecuadas, por situaciones personales, X. Bueno, la situación es la siguiente. Yo he aprendido a convivir con la ansiedad. Yo he normalizado la ansiedad porque esta sociedad tristemente normaliza cosas que no son normales. El primer problema es que los doctores lo normalizan porque tristemente no tenemos la seguridad social aquí en España. Por ejemplo, está muy bien si te rompes un brazo, si necesitas una operación. No quiero menospreciar el trabajo para nada y bueno, los servicios que tenemos, que gracias a Dios son mucho mejores que muchísimos países en realidad. Pero en el tema de la salud mental aún hay mucho que hacer. En el área mental y mucho más en el área espiritual seguimos estando muy atrasados a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Como no pueden darnos la atención necesaria, individualizada, que los pacientes necesitan, lo más fácil y también lo más provechoso para las farmacéuticas es recetar medicación. Entonces, ¿qué pasa? Yo llevaba muchos años tomando medicación, conseguí dejarla, pero luego, en base a que sufrí una temporada muy mala de problemas de pareja, problemas familiares y problemas laborales, tuve realmente un desplome, que de tanta ansiedad que tenía caí también en depresión, que eso también me suele ocurrir. Bueno, me ha ocurrido mucho, no es que me pase ahora, pero sí me ha pasado muchas veces en mi vida, que era tener ansiedad de forma constante durante mucho tiempo, hasta que el agotamiento físico y psicológico era tan grande y tan insostenible que acababa terminando en depresión. Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar? Al final, por la sociedad, la cultura en la que vivimos actualmente y por mi historia personal, yo había normalizado tomar medicación. Yo había pasado de, a mis 19 años, 18-19, cuando me dieron medicación por primera vez, que mi alma se reveló o se quería revelar, pero toqué tan fondo que acepté algo que yo no quería aceptar, que era la medicación. Pero tenía tanta desesperación, estaba tan mal que dije, de acuerdo. O sea, no quería, luché un poco, pero no luché demasiado por evitar la medicación, porque no tenía fuerzas ni ánimos para luchar contra eso. Entonces acepté la medicación. Luego, con los años lo he ido dejando, volviendo a tomar, dejando, volviendo a tomar. ¿Por qué? Porque cuando me he sentido mejor he intentado estar sin medicación, pero luego había situaciones que, pues como todos pasamos, situaciones mejores y peores, pues cuando venían, digamos, temporadas más difíciles en mi vida, la ansiedad, es decir, la energía sin control, el exceso energético sin control, me superaba, y entonces la medicación me daba un poquito de control sobre ella. Entonces volví de alguna forma a normalizar y, lo que es peor, depender de la medicación. Entonces,
En este año, pues mi vida ha cambiado mucho, han cambiado circunstancias personales que yo tenía, sobre todo laborales, y he salido, digamos, de un entorno hostil por el cual tuve que retomar la medicación. Os digo esto hace más de un año, hace ya varios años que tuve que retomar la medicación, y hace un año aproximadamente tuve que aumentarla bastante porque estaba sufriendo acoso laboral. Estaba en una empresa donde me hicieron la vida totalmente imposible y pues tampoco no estaba, pues bueno, yo mis relaciones familiares nunca han sido buenas, ¿vale? Tengo una situación familiar complicada y bueno, pues todo eso pues hizo un caldo de cultivo en el que yo ya estaba al límite, ¿vale? Todo eran problemas y pues no tenía o no sentía que tuviera yo cosas positivas. Entonces, para sostener esa situación yo tenía dos opciones: o salir de ahí o tomar medicación para aguantar algo que era realmente inaguantable. ¿Qué pasa? Igual que nos sucede a muchas personas, me encontré con la siguiente situación, y es que el miedo a quedarme sin trabajo o a tener que empezar en otro sitio que no sabía si me iría bien o mal, me hacía aferrarme a algo que me hacía daño, en este caso a un trabajo. Entonces, aunque yo estaba fatal y lo estaba pasando fatal, no tenía el valor para soltarlo, para irme a otro lado o para dejarlo e intentar emprender por mi cuenta. No tenía valor porque estaba, pues el problema de las adicciones, sean cuales sean, ¿vale? En este caso estamos hablando de la adicción a los ansiolíticos, es que minan tu confianza. Pasas a depender de algo externo a ti para conseguir ciertos resultados. Y eso es un problema, sobre todo por lo que decimos. La medicación debería ser algo temporal. Esto obviamente no quita la recomendación médica y cada persona es un mundo y cada situación es un mundo. Yo hablo de una persona que en principio esté sana y que lo que tenga sea un desequilibrio, como era mi caso, que venía desde el entorno, ¿vale? El problema era mi situación laboral, en concreto o especialmente. Tenía otros problemas, pero en concreto o especialmente era el área laboral. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se aferra a situaciones que no le convienen, tiene que de alguna forma encontrar algo para sobrellevarlo. Y normalmente las cosas que encontramos no son favorables realmente para nosotros. Hay personas más, no sé, científicas, metódicas como yo, que nos vamos para el lado médico y nos ponemos a tomar ansiolíticos, y hay personas tal vez más impulsivas o más X que pues en lugar de tomar ansiolíticos toman alcohol o toman drogas o una mezcla de ambos. Entonces al final acabamos dependiendo de me siento mal, y en lugar de tomar el control de me siento mal y por qué me siento mal y cómo solucionarlo, como no tenemos el valor o no nos atrevemos o no nos sentimos capaces de realizar los cambios y tomar las acciones que tenemos que tomar, entonces perdemos confianza en nosotros mismos. Perdón, mi perro Dairon, que se ha acabado el pienso, luego le echo. Sigamos nosotros con lo nuestro, que puede esperar un poco el perro. Como os iba diciendo, el problema de esto es que nos convertimos en víctimas, porque ponemos nuestro poder afuera. Ponemos nuestro poder ya sea a una sustancia, como es este caso, o a una persona o a un hábito. Ejemplos: cuando estamos hablando de la adicción a otra persona, que sería la dependencia emocional, ponemos nuestro poder en esa persona, en cómo nos trata, en lo que hace, en lo que deja de hacer. Cuando la adicción tiene que ver con el sexo, con los videojuegos, estamos poniendo nuestro poder personal en poder conseguir aquello que supuestamente deseamos, o aquello que de alguna forma nos alivia temporalmente o que nos ayuda a evadirnos de la realidad, o que por cualquier razón nos hace sentirnos un poquito mejor. Entonces, ese es el punto en donde creamos la dependencia. O sea, pasamos de tengo un problema o necesidad y me apoyo en algo externo que, si bien tal vez no soluciona esa necesidad, de alguna forma la hace más llevadera. Entonces acabo dependiendo de eso externo para sobrellevar esta situación, cuando tal vez
si tenemos ansiedad o si estamos mal o nos sentimos mal con esa situación en concreto, hay de dos opciones. Una es porque ese no es nuestro lugar, sea un trabajo, sea una relación, sea un hábito, o bien, si es nuestro lugar, hay algo que cambiar. Siempre hay algo que cambiar. Cuando tenemos intranquilidad, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos esa incomodidad, es porque hay algo que tiene que ser cambiado. Entonces, cuando nosotros tomamos ansiolíticos, alcohol, drogas o lo sobrellevamos con evasión, con adicciones de cualquier tipo, lo que estamos haciendo es evitar el afrontamiento de ese problema. Estamos evitando responsabilizarnos de ese problema. ¿Por qué razón? Porque por cualquier cuestión, que ya sería caso personal indagar cuál es, no nos sentimos capaces de hacer lo que tenemos que hacer, de dar el paso que tenemos que dar. Como yo os decía, en mi caso, yo no era capaz de dejar un trabajo que sabía que me estaba dañando, que me estaba destrozando física y emocionalmente, a cambio de un sueldo que no es que fuera la gran cosa, pero me daba esa falsa sensación de seguridad. Por suerte, el universo me quitó de ahí. No tuve yo que dar el paso, porque yo siento que aquí el problema, que algunas personas que quedan estancadas en un trabajo en el que no están bien, es porque tal vez su alma no tiene la convicción de que eso no les conviene. Yo, en mi caso particular, tenía clarísimo que yo no quería estar ahí y que tenía que encontrar la forma de salir de ahí. Lo que pasa es que no me sentía capaz de dar el paso, tenía demasiado miedo, me sentía demasiado vulnerable, precisamente porque también la ansiedad y la depresión te hace sentir muy vulnerable. Por un lado, te hace sentir débil, te hace sentir mucha inseguridad contigo mismo y te hace perder mucha confianza en cosas que a lo mejor antes eras muy capaz. De repente te ves incapaz de hacer cosas que antes eran fáciles o relativamente fáciles para ti, y eso pues me bloqueó muchísimo. ¿A qué voy con todo esto? El motivo de mi ausencia, por tanto, ha sido el siguiente, y es que de repente me di cuenta que la medicación que estaba tomando era muy excesiva para mi situación actual. No tenía sentido que yo tomara un montón de pastillas, de cierta cantidad de pastillas, al mismo nivel que cuando yo estaba en un entorno hostil, porque en estos momentos estoy en mi casa, estoy tranquila, estoy de alguna forma reencontrándome conmigo misma, volviendo a conectar con mis dones, con mi misión de vida, con mis talentos, con aquellas cosas que me gustaba hacer y había dejado de hacer. Entonces es un reencuentro conmigo misma en todas las áreas de mi vida, y entonces no tenía sentido seguir tomando tanta medicación. Y claro, yo sigo teniendo mucha energía porque yo soy una persona con mucha energía, tengo una energía muy fuerte, muy potente, que mal encauzada pues me trae muchos problemas. Cuando se me desborda de alguna forma, cuando pierdo el control, es un problema, pero bien encauzada es una bendición. Entonces, ¿qué pasó? Que a mí la medicación me estaba robando mi energía. Ese exceso de medicación, que ya no era adecuada para mi situación actual, me estaba robando la energía. Entonces yo probé durante un tiempo de rebajar mi medicación y me encontré que al tener tanta energía que no estaba aún encauzando correctamente, lo que me pasó es que me empezó a volver a traer muchas contracturas musculares, muchos dolores de cabeza, muchos síntomas que, claro, con la medicación pues se minimizaban. Entonces yo lo hablé con una psiquiatra que me estaba en ese momento llevando el seguimiento, y le dije: mira, lo he dejado este tiempo de esta manera, o he aflojado la medicación, pero como me han dado otra vez contracturas, he vuelto a tomarla, o sea, he vuelto a seguir con la medicación tal cual tú me la habías indicado. Entonces ella lo que me dijo fue: ok, sigue con esa medicación, sigue con la medicación tal cual la tomabas, pero pasado un poquito más de tiempo yo me seguía dando cuenta que eso no estaba funcionando para mí, porque aunque las contracturas no las tenía, porque estaba tomando pues cosas que me relajaban, tampoco no tenía la energía, ni la disposición, ni la claridad mental para hacer las cosas que yo quería hacer. O sea, estaba prácticamente muerta en vida. Cuando hacía un vídeo, cuando hacía algo para mí,
realmente lo estaba haciendo con mucho esfuerzo, me tenía que esforzar mucho, me sentía agotada, después de cualquier actividad tenía que descansar y claro, yo me di cuenta, digo, así no puedo seguir, así yo no puedo ni hacer mi vida personal, ni mucho menos puedo ayudar a otras personas, porque para hacer tanto sea consultas privadas, como sea vídeos públicos, como sea rituales, necesitas tener una energía fuerte, sobre todo cuando vas a hacer cierto tipo de trabajos energéticos. Entonces yo me di cuenta que estaba llegando a un punto en donde era insostenible, donde mi energía personal se estaba viendo muy dañada por la medicación. Ya no me estaba haciendo un bien, ya no me estaba haciendo una ayuda, sino que me estaba haciendo un problema más. Ya se había convertido en un problema. Y entonces, ¿qué he hecho? Pues he estado ausente precisamente porque he cortado con esa adicción, con esa dependencia. Yo ni siquiera era consciente de que era adicta hasta que he tomado también conciencia que al fin y al cabo una adicción no es más que la dependencia a ciertas sustancias, y depender es eso precisamente, es sentir que no puedes funcionar sin cierto hábito o sin cierta sustancia. Entonces realmente tenía yo que cortar con eso y me he dado un tiempo. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo mal, porque tenía que gestionar las emociones, porque tenía pues que hacer un trabajo interno. No es tan fácil como llevar mucho tiempo con cierta medicación fuerte. La verdad es que corté de una manera muy abrupta, muy seca, pero yo me sentía capaz y por suerte lo estoy llevando muy bien. La verdad es que, bueno, yo quería esperar mínimo un mes y algo para ir viendo cómo me sentía. Y bueno, la verdad es que cada vez me siento mejor. También uno de los motivos por los que decidí dejar la medicación es porque estaba empezando a tener mucha confusión mental. Tenía el tiempo que yo estaba despierta, me daba cuenta que aún me pasa, pero me está pasando ya menos desde que me he ido limpiando energéticamente y físicamente. Muchas lagunas de memoria y muchos problemas para encontrar las palabras adecuadas. Yo antes tenía un pensamiento muy rápido, hablaba muy rápido y rara vez me quedaba así las palabras adecuadas, y ahora me pasa cada vez menos desde que he dejado la medicación y estoy como recuperando mis capacidades naturales, pero ya a lo último estaba quedándome muchas veces que me frustraba mucho sin las palabras. Quería decir algo y no era capaz de recordar la palabra o el término adecuado para eso. Entonces, el sentirme bloqueada en esas cosas que nunca me habían sido un problema para mí, porque yo tengo una facilidad de palabra que otra persona tendrá otras virtudes, yo lo noté en eso. De repente esa facilidad de palabra ya no era tanto. Yo me veo en algunos vídeos que me obligaba a hacer porque quería, porque tengo unas metas y unos objetivos, pero me frustraba al verme cansada, al verme que no me salían las palabras, al verme que no fluía con normalidad. Y todo esto pues me ha llevado a darme cuenta que yo necesitaba hacer un cambio en mi vida, y gracias a esto, que al final ha sido una bendición porque por decirlo de alguna forma, me desahuciaron médicamente, en el sentido de que no saben cómo ayudarme, porque realmente es muy fácil dar herramientas que ya están en internet y en los libros, sin querer quitar importancia al trabajo de psicólogos y psiquiatras que hacen muy buen trabajo en algunos casos, pero para mí me he encontrado que la asistencia que he tenido me han dicho: es que tú ya sabes toda la teoría, es que tú ya sabes todo lo que hay que hacer, cierto, pero al encontrarme en una posición de vulnerabilidad, necesitaba el acompañamiento, el seguimiento y la validación. Porque cuando una persona, por las circunstancias que sean, acaba con inseguridad en uno mismo, con falta de confianza personal, con falta de autoestima en alguna área o en las que sean, no es saber la teoría, que está muy bien y ayuda mucho. Tener las herramientas es un plus, es un extra, pero no es suficiente, porque luego las herramientas hay que usarlas, y a veces una persona necesita ayuda, una persona a veces necesita un acompañamiento. Incluso sabiendo las herramientas o teniendo las herramientas adecuadas, una persona puede necesitar un poquito de guía, un poquito de apoyo para
emplearlas, para usarlas, incluso cuando ya las ha usado con anterioridad, porque ha perdido la destreza, porque ha estado mucho tiempo sin usarlas. Entonces se menospreció en mi caso mucho la empatía, muchas veces no me sentí entendida, no me sentí escuchada por los profesionales que me atendieron, y por otra parte pues era como que se veían un poco desbordados. Yo entiendo que yo no era una consultante o una clienta fácil, en el sentido de que yo tengo bastante conocimiento de psicología. Yo llevo muchos años estudiando de forma autodidacta sobre psicología porque es un área que me interesa muchísimo. Entonces entiendo que no era fácil para ellos trabajar conmigo, en el sentido de que sí, soy muy amable, sí, soy muy responsable con lo que me dicen, pero era como que se veían limitados a la hora de guiarme, porque era como, bueno, ¿qué le digo a esta chiquilla si ya lo sabe todo? A mí me lo han dicho diferentes, no un profesional ni dos, varios profesionales me han dicho lo mismo. Es que tú ya sabes la teoría, es que tú ya tienes las herramientas necesarias para salir de ahí, es que tú ya sabes lo que hay que hacer. Ok, en ese momento yo no me daba cuenta porque yo estaba demasiado mal para entenderlo, para tomar conciencia, pero ahora con la distancia emocional que da el tiempo, me doy cuenta de que yo lo que necesitaba era un seguimiento, un acompañamiento, necesitaba un poquito de humanidad, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. La teoría está muy bien, pero para aplicarla, sobre todo cuando uno aprende o vuelve a aprender una actitud, necesita tener un poquito de ayuda externa a veces, ¿ok? Yo al final lo he logrado sola, lo estoy logrando sola, pero es muchísimo más difícil. No es imposible, pero es muchísimo más difícil. Y el tener una persona que te ayude, que te acompañe, que te guíe, que te recuerde incluso aquello que ya sabes, pero que tal vez no recuerdas, o que de repente sientes que no aplica para ti, es muy importante, es muy valioso. Entonces yo tenía una lista enorme de cosas que os quería hablar en este vídeo, pero al final pues ya se está haciendo muy largo y no me cabe para nada la parte de cómo he superado mi adicción. Haciendo un resumen muy resumido, os podría decir que la forma en que he superado mi adicción a los analgésicos, en mi caso, pero es aplicable a cualquier otro tipo de adicción, es dejando de normalizar mi situación, es decir, entendiendo que el poder está en mí. Porque, como vuelvo y repito, el problema en las adicciones en general es que de repente perdemos nuestra confianza, nuestra autoconfianza. De repente nos hemos habituado a creer que necesitamos una sustancia o un hábito para llenar un hueco o para solucionar o sobrellevar un problema o una situación. Y eso lo que hace es robar nuestro poder personal. ¿Por qué? Porque nos autoconvencemos de que necesitamos eso. Y cada vez que intentamos quitarnos de eso, de ese apoyo o de esa adicción, pues ¿qué pasa? Pues que obviamente no es de un día para otro, no es de lo hago y ya está. A veces sí, pero la mayor parte de las veces tenemos recaídas, la mayor parte de las veces volvemos a caer en ese hábito o en esa adicción, y entonces nos sentimos frustrados y empezamos a caer en lo más peligroso, que es la resignación. El creer que no hay nada que podamos hacer, nos sentimos víctimas de la situación y creemos que no podemos salir de ahí. Entonces, ¿cuál es la clave para salir de la adicción según mi experiencia personal? Y ya lo he aplicado en otras cosas, como puede ser el sufrir de timidez, que no digo que sea una adicción, pero que sí que es una rotura muy importante que sigue afectando a muchas personas y que cambia totalmente la vida. Yo era una persona muy tímida y siguiendo esta misma base, este mismo esquema, cambié muchas cosas de mi vida, como os digo, por ejemplo, la timidez extrema, que yo tenía una timidez extrema y a día de hoy, pues la verdad es que tengo muy poca timidez. Sigo siendo relativamente tímida, pero a un muy bajo nivel y muy como que lo gestiono muy bien, o sea que tengo mucho poder sobre esa timidez para yo gestionarla lo mejor posible, que me afecte lo menos posible. Vamos a las claves para superar adicciones, para superar malos hábitos, para superar creencias limitantes, según mi experiencia, y esto no quita o no minimiza los consejos médicos que os hayan podido dar, es la siguiente: es tener la convicción de que se quiere y se necesita un cambio, porque
de repente digas, yo ya no quiero vivir con esta adicción o con este hábito porque tengo claro que me daña. Tener que entender qué es lo que te aporta. Es decir, a mí, por ejemplo, las pastillas me daban la sensación de seguridad de poder controlar, aunque solo fuera un poquito, mi ansiedad. A una persona, por ejemplo, un drogadicto, la droga le puede dar la sensación de evadirse, ¿vale? La sensación de evadirse de los problemas o de las emociones. Por ejemplo, yo en el trabajo, que era también como una adicción para mí, porque era algo que me dañaba, pero que yo me empeñaba en tener, a mí me daba una falsa sensación de seguridad. Entonces, aunque sea algo malo, hay que encontrar aquello que nosotros sentimos como bueno de eso. ¿Por qué? Porque debemos sustituirlo con otra cosa. Por ejemplo, yo he sustituido el tomar pastillas con implementar nuevos hábitos favorables para mí. Nuevos hábitos de descanso, de ejercicio, etcétera, ¿vale? También de trabajo personal en mi cuadernito, me hago autoterapia a mí misma, etcétera. Entonces, lo primero, convicción de que queremos un cambio, de que queremos dejar atrás esa sustancia o ese hábito. Número 2, saber qué nos está aportando, qué beneficio tenemos de esa adicción o de ese comportamiento, que es realmente lo que nos engancha a él, ¿vale? Luego, cuando tenemos eso, el primer paso no es quitarte de esa sustancia o de ese hábito. El primer paso, una vez que tomas conciencia de este problema y de que quieres cambiarlo y de que sabes lo que te aporta, es empezar a trabajar en tu confianza y tu autoestima, tu autoconfianza y tu autoestima. ¿Por qué? Porque esto es la base para que salgas del modo víctima y empieces a confiar de nuevo en ti y a volver a tomar el poder de decir, vale, yo ahora soy adicto a esta sustancia o a este hábito, pero poco a poco sé que voy a salir de ahí. No va a ser de un día para otro, pero confío, tengo fe, la fe es básica, la fe en uno mismo, en tu mentor, en el universo, en quien tú quieras, pero necesitas tener fe en algo, aferrarte a algo que te dé la fe, la convicción de que tú puedes salir de ahí. Eso es básico, porque si no tienes la esperanza, sería otra palabra importante, si no tienes esperanza en que puedas salir, ahí es donde te quedas en la resignación y en el punto de víctima. Entonces, vas a trabajar tu confianza, vas a trabajar tu autoconfianza para empezar a vislumbrar que puedes dejar de ser una víctima, dejando a la vez de resignarte, de ser esa víctima. ¿Cómo? Tomando las riendas de la situación, dándote cuenta que sí puedes lograr dejar ese mal hábito o esa sustancia, y lo único que necesitas es aprender cómo hacerlo y seguir ciertas pautas de forma continuada, de forma progresiva, teniéndote paciencia y sabiendo que es normal recaer, es normal tropezar. Lo importante es volverse a levantar teniendo la convicción de que tú vas a poder lograrlo, y para eso la autoestima y la autoconfianza son imprescindibles, y es lo primero que nos daña una adicción o un mal hábito. Entonces, vuelvo de nuevo, necesitas tener la convicción de querer cambiar, por qué quieres cambiar, qué es lo que te está dañando y por qué ya no lo quieres en tu vida, qué es lo positivo que te ofrece, porque eso lo van a sustituir por otra cosa que sea positiva, que no sea negativa para ti, que no sea dañina. Construir de nuevo, reconstruir tu seguridad personal, tu autoestima, tu autoconfianza, y con esa base de empezar a reconstruir tu autoestima y tu autoconfianza, vas a empezar a ver que sí tienes el poder de dejar atrás todo eso que te está haciendo daño. Siento que muchas veces nos equivocamos porque queremos solucionar problemas que sentimos que no podemos solucionar desde ese punto de vulnerabilidad, que es exactamente lo que a mí me pasaba. Es decir, yo quería solucionar problemas míos profesionales, personales, de todo tipo, sintiéndome fatal, habiendo perdido mi autoconfianza, habiendo perdido mi autoestima. Aunque es verdad que yo ni siquiera diferenciaba, también hay que diferenciar la autoestima de la autoconfianza, aunque están muy unidas, son diferentes.
La autoestima es saber que tú vales, que tú mereces, tenerte, pues eso, en estima, en respeto, en valor, valorarte. ¿Qué pasa? Que tú puedes sentir que tú vales, que tú mereces y a la vez, por circunstancias, yo por ejemplo, en mi caso, por la depresión y la ansiedad, había perdido la confianza en mí misma, en ciertas habilidades, en ciertas destrezas que yo de forma natural sí tengo, pero que la ansiedad y la depresión me habían bloqueado o que me bloqueaban en ciertos momentos. Entonces, vuelvo y repito, me empeñé en solucionar los problemas de afuera antes de solucionar los de dentro. A día de hoy soy consciente que el primer paso no era solucionar los problemas de afuera, sino que era recuperar mi autoconfianza, mi seguridad en mí misma, mi capacidad para salir de lo que sea, del problema que sea. Y desde ese punto, ahí ya sí puedo empezar a cambiar lo externo. ¿Qué pasa? Que si tú tienes una gran presión a nivel externo, como me pasaba a mí en el trabajo, también me ha pasado a nivel familiar años atrás, pues necesitas también tomar una distancia. No digo solucionar ese problema, pero sí mantenerte al margen de él de la forma que sea. Cortar si puedes cortar con eso, y si no puedes cortar con eso, mantenerte al margen lo más posible. Y si te están machacando a nivel de pareja, a nivel de familia o a nivel laboral, porque estás con gente maltratadora, que era mi caso, necesitas compensar ese maltrato con personas que sirvan como de balanza para equilibrar eso. Es decir, si tienes gente que te está tratando como basura y te están diciendo que eres basura, necesitas por otro lado alguien que compense eso, recordándote que tú vales, que tú eres importante y que eres valioso y que eres alguien con un poder increíble para cambiar su propia vida. Así que bueno, como os digo, tenía mucho que contaros sobre el tema de cómo he superado mi adicción a los analgésicos, pero creo que también es importante que os contara la parte del motivo de mi ausencia, así que voy a ampliar más información sobre esto en un próximo vídeo, ¿vale? Va a quedar pendiente otro vídeo donde voy a ampliar un poquito más sobre este tema para las personas que les pueda interesar. Pero bueno, ya como se me ha alargado tantísimo, deciros simplemente que como ya me siento suficientemente recuperada, ahora ya sí definitivamente vuelve a estar abierto mi número de WhatsApp, que os voy a dejar en la cajita de descripción, para que podáis contactarme para tener sesiones privadas de tarot, de coaching o de, lo diré, o para reservar rituales, ¿vale? Voy a volver a hacer rituales, a volver a tomar consultas privadas, etcétera. Deciros que aunque anuncié hace, pues no sé, a lo mejor un par de semanas que volví a atender, consultas de tarot, la realidad es que no he estado respondiendo los mensajes de WhatsApp, ¿vale? Pediros disculpas porque no he respondido mensajes, como os digo, he estado totalmente desconectada porque necesitaba centrarme en mí, necesitaba dar este paso, era algo muy importante para mí y bueno, estoy logrando mi objetivo, ya lo he logrado, pero digamos que es un proceso muy reciente, que ya lo he logrado, que ya lo he conseguido, pero que pues digamos que estoy ya como os digo, ya he equilibrado mi energía, ya he conseguido como que lograr lo que quería lograr, pero es como que estoy en la recta final, o sea, no estoy totalmente en la meta, estoy a 2 pasos de lograr lo que quiero, que es recuperar totalmente mis capacidades, recuperar totalmente mi autoconfianza y sobre todo recuperar pues, mis habilidades en general que se me estaban ya estropeando o bloqueando, al menos estaban. Entonces, bueno, dicho esto, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Y agradeceros siempre los que me queráis dejar un comentario, cualquier cosa. También las personas que estáis pendientes en mis grupos de WhatsApp, deciros que todo va a llegar. Todo esto ha retrasado la creación de contenidos que tenía para vosotros, los programas que tenía para vosotros, pero deciros que os tengo la promesa de que esto va a merecer la pena no solo para mí, sino también para todos vosotros, porque os voy a poder dar
una atención tanto grupal como personalizada muchísimo mejor, porque como os decía al principio, yo me di cuenta que no estaba con la energía ni con la capacidad adecuada para poderos atender al 100%. Entonces he tenido que estar un tiempo desconectada de todos vosotros, desconectada de WhatsApp, desconectada de redes, porque necesitaba de alguna forma reconstruirme y retomar mi poder personal, ¿de acuerdo? Sin eso os hubiera podido ayudar, ciertamente que sí, os podría haber atendido, ciertamente que sí, pero no al 100%, y yo quiero ayudaros y atenderos al 100%. Entonces, como yo no estaba bien para mí misma, tampoco voy a estarlo para vosotros. Así que a partir de ahora ya sí, vuelvo y repito, me podéis contactar para lecturas de tarot en privado, para mentorías espirituales y para encargar rituales. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos.